11:34 en toda la República Argentina, 14:09 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Durante el principio de la semana le prestamos mucha atención, incluso la semana anterior, a una nota que escribió Patricio Hernández, director de la consultora Método, asesor político también de María Corina Machado, de la venezolana, con relación a si el algoritmo ya había elegido a los candidatos para la próxima elección presidencial. No habíamos tenido la tormenta digital que obligó al gobierno a retirar el capítulo extranjero de la ley de inviolabilidad de propiedad privada, que era el nombre técnico. Así que tenemos muchas cosas para hablar con Patricio. Bienvenido. Un placer tenerte acá, Pato. ¿Cómo va todo? Lo mismo, Juan, gracias por la invitación. Para mí es un gusto porque lo sigo desde Cemento. Claro, es verdad. Sí. Así que hoy me venía acordando de ir a la facultad últimos años y venir en la Aspen escuchándolos. Sí, totalmente. Eso es 2007, ponele. 2007-2008. Exactamente. Bueno, Pato, hay un concepto que vos usás en la nota publicada el 29 de julio y es el electorado en modo avión. Empecemos por ahí. Porque si uno mira las redes, hay una intensidad, hay una visceralidad que por supuesto fija agenda, impone temas, pero después hay un electorado, un 57% lo mediste vos, en modo avión, que entra y sale. Por ejemplo, me imagino una actividad de ese electorado en modo avión con el tema de la posibilidad de primero permitir compra irrestricta de tierras a extranjeros y después limitarlo al 25% y finalmente el retiro del capítulo de esa ley. ¿Qué es el electorado en modo avión y cómo se comporta en este año par? El electorado en modo avión es, en términos generalísimos, el ciudadano de a pie, la persona con la que nosotros nos vinculamos y es parte de nuestra agenda, que no está todo el día consumiendo política. Vendría a ser aquel que cuando se levanta lo primero que hace no es abrir un portal de noticias o escuchar un programa donde el 90%, el 80% de la información tiene que ver con la política. Claro. Escucha fútbol, escucha moda, espectáculo y infinita cantidad de etcéteras. Con lo cual, que son casi todos, o sea, son las personas normales, claro, comunes. Normales, me encanta el concepto. Normales. Que en un asado hablan de un montón de cosas. Y por ahí, yo me acuerdo de ser chico y que mi abuela decía de política, de religión y de fútbol no se habla porque termina siendo un drama. Entonces, de alguna manera es ese tipo de electorado hoy. El inconveniente, y por eso lo definimos como modo avión, de la época en la que vivimos, es que todos los usuarios de smartphone recibimos cerca de 20.000 estímulos publicitarios diarios. Eso es desde una marca, yo veo una computadora, veo la marca en una remera, un logo, etcétera, 20.000. El 80% de esos 20.000 son a través del teléfono. Los algoritmos funcionan de una manera que tienden a mostrarte más aquello que se supone que te interesa, se supone que consumís, se supone que reposteás, likeás y infinita cantidad de etcétera también en ese rubro, y a esconderte o a no proponerte que consumas temas que no te interesan. Dicho esto, el electorado de modo avión es un electorado que en términos generales no se encuentra con la política, no se la cruza mucho. Claro. Es como todo un desafío para la política conectarse, y lo advertimos que no solo en la Argentina no están encontrando vasos comunicantes, sino en gran parte del mundo, ¿no? Y bueno, esto en un año par sin elecciones como en 2026, no digo que no sea una dificultad, pero pasa más inadvertido que en los años electorales. Milei ha logrado traspasar esa pantalla, conectó con el modo avión, suele conectar para lo bueno y para lo malo. Fue aquel que rompió, si querés, con el político tradicional y llega como outsider, aunque había una validación de él como personaje, como divulgador de ideas económicas a partir del alto rating que tenía cada vez que iba a un programa de televisión. Pero bueno, ahora es presidente y tiene el desgaste lógico del ejercicio en el cargo. El experimento es una palabra que no quiero usar porque no. Aplica bastante igual, ¿no? Sí, aplica, pero puede ser considerada peyorativa y no. La experiencia, Milei, habilita la
irrupción de otro candidato, sobre todo con esto de imágenes negativas altas, tanto de Milei como de Kicillof, que es el otro, digamos, personaje preponderante hoy en la política? Es como que hay muchísima cancha para que eso pase. Y veo muy pocos jugadores. O sea, cuando vos advertís lo que no es la política tradicional y empezás a mirar a lo que vendrían a ser considerados outsiders o personas que podrían armar una alternativa que hoy no se ve, lo que no encuentro es nitidez. Para que vos puedas elegir a alguien, tenés que advertirlo. Para advertirlo, tiene que romper ese algoritmo y que algo de lo que él comunica a vos te provoque alguna cosa que empiece a hacer que en los cuadraditos de la ventana de Instagram o en el algoritmo de Twitter, nunca X, exacto. Sea parte de tu conversación, que sea parte de tu consumo. Vamos al caso de Milei, que es el más fresco. Él logró, con una comunicación muy disruptiva, casi cha en sus inicios, digamos, rompiendo un banco central, disfrazándose de un Batman más parecido al de Caseros que a cualquier otro, logró un primer consumo irónico que hizo que lo visualicemos. Yo lo que no veo en las posibles alternativas que han ido surgiendo hasta ahora, un nombre que se atreva a ser lo suficientemente disruptivo para que alguien decida advertirlo, se viralice, se comunique. Y empiece a tener esa visibilidad. Exactamente. Con lo cual, tratando de responder tu pregunta, veo muchísima cancha para que eso pase y por ahora muy pocas alternativas. Y la variable tiempo todos los días termina consolidando un poco más a quienes están en la oferta. Que en el fondo es un poco lo que el mercado, y esa nota que vos citás, Polymarket, termina diciendo, che, acá están estas alternativas. ¿Por qué? Porque la gente que decide invertir / apostar a lo que puede suceder en una elección argentina, ve solo lo que Polymarket termina marcando, ¿no? ¿Y es solo la irrupción que necesita un candidato outsider, o en realidad cualquier candidato de la oferta electoral que ya conocemos y que ya tenemos entre nosotros hace tiempo? ¿Es solo la irrupción y decir llamo la atención con esto, o es también saber enviar los mensajes que quieren enviar, ¿no? Porque lo de Milei fue un poco, ok, con esta oferta que la conocíamos hace rato, viene alguien nuevo, pero aparte vino alguien nuevo que vendía de alguna forma esperanza, miraba para adelante. Después podemos discutir qué es lo que vendía o si después se concretó, ¿no? Por supuesto. Pero en la campaña fue meter mensajes claros, simples, que fueron a decir, ok, yo lo voto porque me dijo esto. Nítidos, 100%. Y está buena la pregunta que planteás. A mí lo que me da la sensación es que la disrupción es como los reflectores que hacen que te vean. O sea, es como el Ultra HD. Claro. Entonces... Hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿eh? Exactamente. Y hay pocos dispuestos a hacerlo. Por supuesto, vos tenés que conectar con una emoción, lo decían hoy cuando arrancaban en el pase con Paulino, con una emoción que tenga raíz en la sociedad que pretendés representar. Si no, no hay ninguna posibilidad. Milei, de alguna manera, vino a resetear el sistema. Era aquel que te ofrecía que una casta que no te solucionaba ningún problema, al menos iba a ser por él y por su administración castigada. Claro. Esa era, de alguna manera, la oferta de Milei, a mi juicio, mucho más que esperanza. Es estas personas que no me resuelven problemas, van a ser castigadas y todo se normalizará a través de mi administración. Sin dudas, y tratando de contestarte más concreto, si no tiene un correlato con la necesidad, con la emoción que el electorado está buscando, por más disrupción que vos generes, no vas a tener un vínculo emocional con ellos. Claro. Por ejemplo, el caso de Ante Gebel, pienso, que es muy llamativo, obviamente, llamó la atención en los medios, como que la experiencia Milei también nos hace pensar, capaz que puede venir otro que es completamente outsider, pero también un poco la lógica es, ¿qué piensa sobre esto? Y como que no llegan a conectar esos puntos. Sí, son como experimentos, como, a mi juicio, intenciones
de algunos personajes que tienen que ver con la política y que con cierta demora tratan de aplicar recetas de otra época. La receta que sirvió para Milei no es aquella misma que va a servir para quien lo suceda. Claro. Y hay algo que yo creo que es como muy claro. En los tiempos en los que nosotros vivimos, un teléfono, cualquiera de los teléfonos que nosotros tenemos arriba de la mesa, se actualizan de manera grande, fuerte, importante, una vez al año. Y más o menos entre 6 y 12 veces en el año. Con lo cual, en un periodo presidencial vendrían a ser 4 actualizaciones muy poderosas y después, con la coyuntura táctica que la situación de la agenda diaria te permita, 2, 3, 4 veces al año. Lo mismo en términos de candidatura. Lo que hizo Obama en su primer campaña electoral fue completamente disruptivo. Por supuesto, en la Argentina llegó un poco más tarde. Podría ser, digamos, la aplicación de Macri, etcétera. Milei es aquello que Trump en su primer mandato imprimió, pero pretender que ahora podemos hacer campaña como se hacía en 2015 o como se hacía en 2021, a mi juicio es como poco razonable, digamos. Pero sí veo que hay muchos que tratan de hacer como el formato clase B de ese tipo de productos. No creo que nunca aprenda, ¿no? Estamos conversando con Patricio Hernández, CEO de la consultora Método, consultor político. Ahora, en esta época de las redes sociales, donde para ganar visualizaciones y para tener esa visibilidad que hoy hay candidatos que evidentemente no las tienen porque ni sabemos de su existencia en caso de que existiesen, con un algoritmo que potencia mensajes de odio y mensajes que estén muy relacionados con una emoción. ¿Necesariamente un candidato para posicionarse dentro del campo político necesita acudir a ese tipo de retórica para poder ganar visibilidad? A mi juicio no. Y no solo a mi juicio no, sino que trabajo para que no sea así. Yo creo que todos nosotros sentimos un montón de cosas todos los días. Y la mayor cantidad de cosas que sentimos son lindas. Y son buenas, y son justas, y son genuinas. Y eso es, para mí, la raza humana, digamos. Para eso es para mí la ciudadanía y infinitos etcéteras también acá. Ahora, el atajo, decía un gran amigo mío, es el camino más largo entre 2 puntos. Y yo creo que muchas veces la política en campaña tiende a recurrir muy fácilmente al atajo. Eso permite que en muchas oportunidades, no solo en Argentina, sino en otros lugares del mundo, vos puedas acceder al gobierno. Y después, en términos generales, se les hace muy difícil gobernar. Claro. Vos decidís presentarte como candidato, no para tener secretaria, chofer y manejar un presupuesto y decir que sos la persona más importante o más popular del mundo, sino, se supone que para cambiar o transformar la realidad. Esos mensajes por ahí te impulsan a poder sentarte en el sillón de Rivadavia. Por ahora la experiencia nos muestra que producen muy pocos cambios. Entonces, tiendo a creer que vos podés conectar con otras emociones, por decirlas. Pero el algoritmo pareciera como que no, que impulsa mucho más a veces. No, yo creo que no. Lo que produce, me pasa por ejemplo en Venezuela, que es todo lo contrario, digamos. Creo que Lula en la última campaña ha conectado con algunas emociones, Claudia Sheinbaum o inclusive AMLO sin tener redes, lo ha logrado en México, con lo cual diría que no siempre. Sí, los casos que nosotros más miramos por Trump y por su, si se quiere, aplicación práctica Milei en Argentina, y creo que tendemos a creer que es como la única receta. Podríamos discutirlo, es un camino más largo, es más complejo, pero de ninguna manera creo que imposible. Bueno, en ese sentido, y muy vinculado a lo que preguntó Eleonora, la moderación hoy, tiene que ver con eso, la moderación hoy es igual o no irrelevancia política, esa es la primera pregunta, y la otra es justamente los ejemplos que diste, son candidatos que, si bien no se muestran tan extremos como aquellos que terminan siendo sus contrincantes,
también quizás están corridos un poco del centro de la política. Mismo el caso de Venezuela. María Corina Machado quizás se fue moderando con el paso del tiempo, pero originalmente era mucho más, si se quiere, radical que el resto. Frente a Capriles, Ponelo, frente a otras alternativas, incluso cuando se debatía la opción única para competir con el chavismo en las elecciones de Cerrado Maduro. Entonces, ¿la moderación hoy es irrelevancia política? Separo en dos la respuesta, primero la de la moderación y después hago un párrafo aparte en Santa María Corina Machado. Yo creo que no sé, o no podría asegurar que la moderación es irrelevancia. Lo que sí creo es que no conectar con emociones que tienden a la moderación te puede llevar a la irrelevancia. Es decir, me parece que acá, en la Argentina sobre todo, hemos como vinculado a la moderación con algo así como medio... Tibieza. Café con leche, tibieza, etcétera. Y por ejemplo, no sé, yo creo que, y por ir a un caso que para mí es bastante gráfico, yo diría que Scaloni es una persona moderada. Sí. Sí. O diría que Messi es una persona moderada. Sí. Y que conecta con la emoción. Muchísimo. Entonces, no podría yo asegurar que la moderación es tibieza o que la moderación es irrelevancia. Lo que yo podría decir es, che, si vos no conectás con ninguna emoción que tiene que ver con lo que le está pasando a la gente, inclusive la selección argentina fue moderada antes que su público lo sea. Sí. Digamos. Y ellos terminaron llevándonos a todos nosotros a conectar con esa emoción. De hecho, la selección argentina sigue moderada después de la derrota con España, cuando la reacción del público es intensidad, nos robaron, algo pasó, conspiraciones, y Facundo Medina se encuentra con una persona en una comería que no lo reconoce y que le dice, entregaron la final, a ver, contame más, qué sé yo, y aparece una señora que lo reconoce a Facundo y el tipo de la comería se quiere morir porque no sabía que estaba hablando con un jugador seleccionado. O sea, los jugadores mantienen, y el entrenador mantiene la moderación, pero el público es intenso, dice, no, nos robaron, hay una conspiración, vos viste lo que fue la arenga de Messi, bla, bla, bla. 100%, con lo cual, digamos, esa parte de la pregunta la doy por contestada en términos de, para mí tiene mucho más que ver con la conexión. Y después, el capítulo María Corina y ella como moderada o como radical, si se corrió o no, yo creo que ella lo primero que hizo, cuando medía un punto y hace muchísimos años, fue darse cuenta de una manera muy nítida lo que representaba para una gran parte de la ciudadanía, no la política. Y realmente para ella, el chavismo en todos sus formatos. Entonces, el primer grado de nitidez, que mucha gente la trató como de rígida o radical, que es el término que en general el chavismo quiso etiquetarla de esa manera, fue: nosotros no estamos dispuestos a tener acuerdos de ningún tipo con este régimen. Entonces, en muchos momentos eso sonaba como muy radical, pero en el fondo fue lo que terminó construyéndole una gran nitidez. Con lo cual yo no diría que ella se corrió mucho, sino que el tiempo muy de a poco, le fue dando la razón y ella se mantuvo como muy coherente. Lo único que vos podés decir, evidentemente nunca ella cambió, y hay un debate cuando era diputada con Chávez donde se enfrenta y la golpea. 2015 creo que fue eso. O antes, sí. Antes, sí. Ella siempre decidió estar en la vereda enfrente de ese proceso. Capriles en algún momento lo enfrentó, en otro momento acordó y así como muchos otros líderes. Guaidó, por ejemplo, que fue presidente encargado durante tanto tiempo. Exactamente, experiencias que en algún momento ilusionaron, pero por esto que digo de la falta de nitidez o la falta de conexión con la emotividad, con el venezolano en este caso, terminaron siendo más efímeras, ¿no? ¿Pesa un argentino capaz de conectar con la emotividad, que ni siquiera esté pensando en presentarse como candidato, pero vos hablabas de Scaloni y del seleccionado, si querés alguien más vinculado, más cercano a la escena política argentina? Me cuesta verlo, o sea, la selección creo que conectó increíblemente. Ganó también. Sí, ganó también, es cierto. El argentino necesita también
competir fuerte, sentirse competitivo. Sí. No digo que somos exitistas, pero sí que necesitamos estar cerca de los escenarios de éxito, ¿no? Pero me cuesta, cuando yo veo a los empresarios, me cuesta mucho ver que puedan conectar con la ciudadanía, los veo lejos, a la clase política la veo más lejos que nunca. Quizá no tengan ganas. Bueno, puede ser, bien, ¿no? Claro. Es como el famoso ¿para qué te vas a meter acá? Y también creo que hay en la historia argentina una tendencia natural a buscar fuera de la política una solución a problemas que la política no te resuelve. Ahora, también es cierto que por ahora nada de afuera ha mostrado acercarnos a esa solución, con lo cual creo que estamos en un problema no menor, porque veo una política alejada y no veo nada afuera que sienta, que conecta con, diría casi que entiende, ni siquiera conecta, o sea, porque la principal necesidad para conectar con una emoción es conocerla, es entenderla. Y yo creo que hoy son como mundos bastante separados que no interseccionan, el de la política, el del círculo rojo aquel que llamaban, con el de la ciudadanía. Entonces, tratando de responder así medio intuitivamente, Juan, no lo encuentro, hoy no lo encuentro. Estamos conversando con Patricio Hernández, consultor político, CEO de la consultora Método. Este país tuvo muchos votantes que en 2007 y 2011 eligieron a Cristina Fernández, que en 2015 votaron a Macri en la segunda vuelta, que en 2019 votaron a Alberto Fernández en la primera, y que en 2023 votaron a Javier Milei en la segunda. O sea, un electorado que gana siempre, o cuyo voto es muy importante para inclinar o torcer una elección. ¿Crees que va a pasar lo mismo en este 2027 con un 57% en modo avión? Estoy seguro que sí. O sea, ese es el electorado que va a definir la elección. Como decíamos antes, hay cancha para que surja alguien nuevo que no se visualiza. Y hay una tendencia que hasta ahora viene siendo muy sostenida, que es Milei, si bien pierde contra sí mismo, todavía le gana al pasado. Lo cierto es que cuando asumió, el pasado ya no existía. Hace un año le ganaba con cierta comodidad y hoy apenas le gana. Con lo cual, cuando vos ves las curvas de lo que representaba cualquier alternativa previa a la irrupción de Milei, hace un tiempo no tenían ninguna posibilidad. Hoy empiezan a ser actores que parecieran ser competitivos. Entonces creo que ahí, en cómo se termine de definir eso, es como que vamos a poder entender qué va a ser el electorado modo avión. Ahora, si no aparece nada nuevo, Milei tiene que empezar a darte algunas respuestas por afuera de castigar a los que estuvieron antes que él. Claro. Digamos. Sin eso, si Milei no te muestra algunos resultados, es algo así como... el otro día me decía un elector de Milei, nosotros hacemos muchas entrevistas en profundidad, mucho más que Focus. Me dice, yo lo voté, el tema es que la mía no está nunca. O sea, hay un montón de cosas que el tipo hace que a mí me gustan, pero la mía no llega nunca. Y me dio la escena me dice, es como cuando vas en la ruta y allá lejos ves el agüita esa, pero a medida que vos te acercás siempre se aleja. La mía no está nunca. Y yo quiero pasar por caja a que todo lo que me prometió empiece a suceder. Con lo cual, digamos, Milei por ahora le sigue ganando al pasado, cada vez con más dificultad, pierde contra sí mismo y no hay una tercera alternativa que parezca lo suficientemente potente o poderosa como para imponerse. Querido Pato, un placer haberte tenido, disfrutamos mucho de la charla. El gusto es mío. Patricio Hernández, charlando con nosotros. Me gustó mucho la última definición, esto de perder contra sí mismo, pero por ahora ganarle al pasado, aunque con menos margen que hace 2 años y hace 1 también. Patricio es consultor político, CEO de la consultora Método, y ha estado con nosotros el dueño del concepto electorado en modo avión. El 57%
del electorado argentino está en modo avión y todavía falta un año largo para las elecciones presidenciales de 2027.